Entonces, esta es la... Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Esta es la última ayudantía que tenemos de peligro sísmico. Tiene que ver con microsonificación sísmica, BS30 y H sobre B de Nakamura, que tiene que ver con los efectos sitios, porque hemos conversado mucho sobre fuente de terremoto, mucho sobre las fuentes, de hecho, recurrencias de la fuente, cómo identificar la fuente, los tipos de fuentes, pero no hemos hablado un poco ya, un poco lo que hablamos cuando ya ocurre el sismo, ¿qué pasa? Esta es la mitad de su tarea, lo tengo al final de la diapositiva, pero lo que vamos a hacer el próximo martes es que ustedes tienen una charla de tsunami a las 12, así que por favor, en esta grabación y a la gente que está acá les pido que por favor se conecten porque tenemos un invitado especial del grupo de tsunamis de la Chile, entonces como que es como experto en el tema. Y en la tarde la idea es que yo voy a hacer lo mismo que ustedes tienen que hacer para la tarea. Ustedes tienen que hacer algo para la zona de Viña del Mar. Lo que yo voy a hacer es lo mismo, pero para la zona de Valdivia. Entonces ahí yo voy a ir haciendo la Gutenberg Richter, voy a ir calculando las cosas, después voy a poner puntos de GPS, voy a interpretar algunas curvas H sobre B. Así que la próxima clase va a ser cómo se haría la tarea. ¿Ya? Dicho eso, como saben, pueden interrumpir en cualquier momento y partamos. Entonces, ¿por qué es importante o en verdad cuál es la importancia de estudiar el efecto sitio cuando hablamos de evaluación de peligro? Porque aquí nos podemos dar cuenta, aquí tenemos dos imágenes. Una imagen corresponde a la intensidad. Acuérdense, la intensidad es distinta a la magnitud del terremoto de San Antonio de 1985, que causó mucha más destrucción que el terremoto del Maule, al menos en la zona metropolitana y en la zona de la región de O'Higgins. Y podemos ver que el daño producido por los terremotos, o sea, la intensidad también que se percibe de los terremotos, es distinta, a pesar de que yo esté en un área geográfica muy similar. Por ejemplo, aquí tenemos Macul y podemos ver que Ñuñoa tiene una escala de intensidad bien distinta a Macul. O por ejemplo, Estación Central es muy distinto a Quinta Normal. Y, y no sé, podría ser el símil en Rancagua, ¿cierto? Quizás Machalí es muy distinto a Rancagua, siendo que están pegados. Entonces, tiene que ver un poco entonces por qué tenemos estas diferencias, en este caso en la intensidad, en este otro caso tenemos ya un mapa de daño en la zona de Curicó para el terremoto del 2010. Y nuevamente vemos que hay zonas que parece que son más dañadas que otras. Entonces, es una misma fuente sísmica, estamos a igual distancia de la fuente sísmica, pero parece que hay algo que hace que el daño sea distinto. Y eso es lo que vamos a hablar como efecto de sitio. ¿Ya? También, no sé si lo saben, pero las aceleraciones del suelo, que es un parámetro de movimiento fuerte, ¿cierto? Para el terremoto de 1985, al menos en la zona metropolitana, fueron mayores que la aceleración del suelo para el terremoto del 2010 en Santiago. Eso también es algo como notable. Entonces, la aceleración del suelo también tiene que ver quizás con otras cosas. Entonces, recuerden el video. Vamos a recordarlo, ya lo deben haber visto varias veces, pero cuando tenemos tres casas que están ubicadas en tres suelos distintos, cada una de esas casas va a ser dañada de forma distinta dependiendo de el suelo que tienen debajo, además de las ondas que tienen, que van pasando, ¿cierto? Acuérdense que las primeras ondas que llegan en un sismograma es la onda P, que es una onda compresional, el movimiento es arriba abajo y en general no tiene mayor energía, ¿ya? Después viene la onda S, que son las ondas de corte, que no se mueven por fluidos, pero que en general pueden producir más daño. Y finalmente tenemos el paquete de ondas superficiales de Rayleigh y de Love,
que se mueven como ahí lo ven por la superficie, son más lentas, pero son las ondas que generan mayor movimiento en ondas de corte y por lo tanto son las ondas que generan más daño. Y pueden ver que para un mismo terremoto, una misma fuente, un mismo tipo de onda, dependiendo de cómo es el suelo, el daño que van a provocar son distintos. ¿Ya? Y eso nuevamente es lo que vamos a ver como efecto de sitio. Entonces, un poquito para recordar, en esta clase vamos a hablar harto sobre espectros de frecuencia, ¿ya? Vamos a hablar sobre muchos espectros de frecuencias, periodos, frecuencias, y en el fondo puede haber alguna confusión porque cada vez que vemos un sismograma o un acelerograma, o incluso desplazamiento, nosotros vemos como esto, ¿cierto? Como registros en el tiempo. Entonces les voy a recordar que para pasarnos del espacio del tiempo al espacio de las frecuencias ocupamos el concepto de transformada de Fourier, ¿ya? Y así nosotros vamos a encontrar que distintos tipos de sismogramas o acelerogramas, en este caso son sismogramas porque es velocidad, van a tener distintos espectros de frecuencia y se van a concentrar o no en algún tipo de frecuencia específica. Entonces, en este caso son sismos volcanotectónicos y es una forma de identificar cuáles son volcanotectónicos de los de largo periodo. ¿Ya? Y tiene que ver con su frecuencia espectral. Lo van a ver en peligro volcánico, creo. Entonces, nuevamente, los parámetros de movimiento fuerte, porque como ya les dije, la evaluación de peligro a nosotros no nos interesa muchas veces la magnitud del terremoto para la evaluación, sino que parámetros del suelo, la aceleración del suelo, la velocidad del suelo, incluso hay una PSA, que es pseudo, es como una aceleración amortiguada del suelo, que ya lo vamos a ver por qué amortiguada, y esos son registros que se pueden obtener, ya les dije, de la página del Centro Sismológico y tenemos una página de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile que tiene una red que tiene estaciones sismológicas en edificios. ¿Ya? Entonces eso ya incluye varias cosas extra a los registros. Entonces el efecto sitio puede depender de tres cosas, ¿ya? Principalmente tiene que ver con la respuesta dinámica del suelo, en suelos blandos o en sedimentos. Tiene que ver también con la amplificación topográfica, o sea, si yo estoy en una zona con mucho escarpe o con ciertos abruptos de topografía, eso va a hacer que el frente de ondas que viene tenga ciertas características y pueda a lo mejor reflejarse y refractarse y quedar más tiempo en la superficie. Y también tenemos lo que se conoce como licuefacción. Estoy casi seguro que no se escribe así, pero que tiene que ver con el fenómeno de suelos granulares. Ustedes saben que, por ejemplo, la arena, si bien no es un líquido, la arena puede fluir. Entonces eso hace que exista el concepto de licuefacción y tiene que ver con suelos muy granulares, ¿ya? Y que tienen vacío entre los poros o pueden tener agua y se producen otros fenómenos muy interesantes y muy destructivos también. Pero en esta clase nosotros nos vamos a enfocar en la respuesta dinámica del suelo, ¿ya? Que al final es el mayor componente de los efectos sitio en general. Además que en Chile la topografía es más o menos similar también, y suelos granulares existen más en la costa. Entonces vamos a ver lo primero, que es lo que ustedes también tienen que hacer en la tarea, que es la técnica de H sobre B, también se conoce como HSRB, y que la inventaron Nakamura, que es un ingeniero sismólogo, SLAT, que en el fondo lo que hace es tomar el frente de ondas. El frente de ondas va a llegar desde el suelo rocoso, ¿cierto? Desde el basamento y va a entrar a un sedimento. Y lo que en el fondo se hace es que en este sedimento va a tener un espesor H, ¿cierto? Y vamos a ver el registro, vamos a calcular los espectros, vamos a pasarlo a Fourier y vamos a revisar justo un espectro que va a ser como el frente de ondas horizontal o las frecuencias espectrales horizontales, norte, sur, este, oeste, partido por las ondas espectrales o la señal espectral en la componente vertical.
Recuerden que los sismogramas o los equipos miden en 3 componentes un sismo. Norte-sur, este-oeste, que serían los horizontales, y la vertical. Entonces nosotros vamos a calcular el espectro, es decir, vamos a pasar a Fourier cada una de esas componentes y vamos a hacer simplemente esta división en espectral, que es bastante fácil, de hecho, llegaría a hacerlo. Entonces nosotros aquí, por ejemplo, tenemos un registro, un acelerograma, en este caso en la componente norte de un acelerograma. Podemos pasarlo al espectro de frecuencia. Aquí vemos frecuencia, podemos ver que las frecuencias van a tener o van a estar concentradas o van a tener mayor energía a ciertas frecuencias, y finalmente yo voy a calcular el H sobre B, que en el fondo va a aumentar o a disminuir qué tan importante es esa frecuencia, y en este caso es la frecuencia que predomina. ¿Ya? Entonces en el fondo piensen que es una relación espectral entre lo horizontal y lo vertical. ¿Ya? ¿Y por qué es tan importante, por lo menos para peligro, la parte horizontal? ¿Por qué las componentes horizontales son tan importantes? ¿O por qué piensan ustedes que las componentes horizontales tienen harto que ver en la respuesta dinámica o finalmente en el daño? Porque podemos ver la amplitud que pueda tener la onda. Porque tiene que ver con la amplitud, pero también tiene que ver con que al final son las ondas de corte, no las ondas compresionales, son estas ondas S, estas ondas que se mueven, ¿cierto? No en el sentido del movimiento, sino que se mueven así, son las que más daño causan a la estructura, no las ondas compresionales. Tiene que ver con eso. Recuerden que las ondas superficiales, por ejemplo, no tienen mucho componente compresional y, como vimos en el video, son las que más daño causan. Entonces, aquí vamos a hacer un poquito una discusión empírica sobre qué tiene que ver esta H sobre B con el posible daño que pueden causar los terremotos. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos la séptima región para el terremoto del Maule. Ustedes saben que los terremotos se nombran según... ¿Ustedes saben por qué se nombran los terremotos? ¿Ya lo conversamos? ¿Por qué se llama terremoto del Maule si la ruptura partió en Concepción y terminó en Pichilemu? ¿Por qué se llama terremoto de Illapel si la ruptura partió en Coquimbo? ¿Alguien sabe? No ¿Cómo se fue la llama. pregunta? ¿Por qué nosotros conocemos el terremoto del 2010 como el terremoto del Maule, siendo que la ruptura partió al norte de Concepción y llegó hasta Pichilemu? Esa fue más o menos el área que rompió, y no se llama el terremoto de Concepción o el terremoto de Pichilemu. ¿O por qué el terremoto de Illapel, que fue en Coquimbo, se acuerdan, en 2015, se llama terremoto de Illapel y no se llama terremoto de Coquimbo, siendo que la ruptura fue frente a Coquimbo? ¿Saben? ¿Ya lo conversamos o no? ¿O por qué piensan ustedes? Yo tendería a pensar que es por el lugar donde está el epicentro o que es el lugar en donde más se vio afectado todo, digamos. Pero no me la jugaría por ninguno de los dos. No podría ser porque no sé si está bien, pero por la fuente sísmica empezó ahí recién y la ruptura puede haber sido, Claro, ¿no? como les dije, ambos terremotos, ni el epicentro y el epicentro no, en este caso ninguno de los epicentros, es decir, donde se origina la ruptura del terremoto, recibe el nombre, porque como les dije, el terremoto de Maule empezó a romper al norte de Concepción, que sería como la región del Biobío, ¿sí? Entonces no tiene que ver tanto con el epicentro en sí, es decir, este lugar puntual donde comienza la ruptura, porque los terremotos importantes, recuerden que no son fuentes puntuales, sino que nosotros los consideramos como un área que se rompe, sino que tiene que ver con la zona donde más daño causó. Así, el terremoto del Maule se llama así porque la zona más afectada por ese terremoto, cuya ruptura partió al norte de Concepción y terminó al sur de Pichilemu, fue la región del Maule. ¿Ya? Es como cultura sismológica.
Y lo mismo con el terremoto de Illapel. Si bien en Coquimbo incluso hubo un tsunami que llegó a los menos de 10 minutos, la zona más afectada fue Illapel. Así que aquí tenemos un mapa del daño producido por el terremoto del Maule en la región del Maule. Aquí de hecho podemos ver damnificados, es decir, gente que se quedó sin casa. Ya, y obviamente se quedan sin casa porque fueron destruidas por el terremoto. Entonces aquí nosotros podemos identificar ciertas zonas donde podemos ver que hay zonas donde hay mayor o menor cantidad de damnificados y vemos que es bastante heterogéneo. Es decir, podemos tener una zona aquí donde hay entre un 30 y un 40% de damnificados y arriba entre un 0 y un 0,5 de porcentaje de población damnificada. Entonces, hay algo más. Si nosotros empezamos a identificar y hacemos el procedimiento de H sobre B, que lo vamos a ver ahora cómo se hace en la práctica, en el fondo es sacar el espectro de las componentes horizontales de un acelerograma o de un sismograma y dividirlas por el espectro vertical, podemos obtener las H sobre B y podemos ver que las zonas donde se generó mayor daño, aquí tenemos la intensidad, por ejemplo, donde se generó más daño, tiene que ver con que existía alguna frecuencia importante, a diferencia de otros lugares donde hubo menos daño, donde al hacer este ejercicio de comparar espectros de respuestas horizontales sobre el vertical, no se ve ningún periodo fundamental importante. Acuérdense que el periodo es el inverso de la frecuencia. Entonces aquí tenemos frecuencia y periodo. Entonces en las zonas más dañadas podemos ver que existían ciertas frecuencias fundamentales o periodos fundamentales, y además que las zonas más dañadas a lo mejor tenían alguno más cercano a ciertos periodos que otro. Por ejemplo, aquí tenemos una especie de comportamiento bimodal del espectro, y no tenemos tanto daño, como aquí tenemos un comportamiento solamente de un pic claro, cerca de un segundo, y podemos ver que hay hartos damnificados y por lo tanto hay mayor cantidad de daño. Entonces, al menos en hacer esta comparación empírica, donde yo le estoy mostrando datos de un espectro de H sobre B, con acelerogramas reales después del terremoto del Maule, y se compara con el daño que generó el terremoto del Maule, podemos ver que existe una relación entre zonas que fueron muy dañadas, donde se ve un pic claro o una frecuencia o un periodo fundamental, y zonas donde no se ve. Y donde sí se ve, hay más daño que en otros. ¿Sí? Es un análisis empírico. Como que no estamos demostrando nada, sino que estamos viendo la posible relación que existiría entre hacer esto y poder evaluar el daño que va a causar. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O voy muy rápido? Entiendo de maravilla. Si lo puedes repetir como en poquitas palabras, podría ser bastante igual. Claro, existe mayor daño en zonas donde al hacer esta comparación o este espectro de frecuencia, de las frecuencias horizontales partido del vertical, existe mayor daño en zonas donde se ve un comportamiento o un pic claro versus zonas donde no se ve un pic o se ven pic en varios otros lugares y no se ve tanto daño, ¿ya? Eso va a ser más o menos la idea que ustedes tienen que tener para hacer la pregunta 2 de la tarea, ¿ya? Lo vamos a seguir viendo, ¿ya? Entonces, el espectro de frecuencia al final tiene que ver con cómo se mueve el suelo. No el suelo en roca dura, sino que el suelo con sedimentos, el suelo. Ya las estaciones sismológicas en general del centro sismológico están instaladas en roca sólida. ¿Por qué? Porque el centro sismológico necesita tener información de las fuentes sísmicas para poder dar una magnitud y darle más información al CHOA, ¿cierto? Y a la ONEMI. Sin embargo, para los ingenieros sísmicos, a lo mejor es mucho más importante este H sobre B. Y por lo tanto necesitamos estaciones que estén en suelo. Aquí tenemos un video, que también deben haberlo visto mucho, donde podemos ver qué pasa. Ocurre un terremoto y podemos ver cómo se mueve el suelo, ¿ya? Acelerograma en el suelo.
y podemos ver cómo reaccionan diferentes estructuras cuando yo tengo distintas frecuencias o distintos periodos del suelo, que es lo que nosotros veíamos en H sobre B. ¿Qué me pueden decir? ¿O qué se dan cuenta con el video? ¿Qué pasa si yo tengo una estructura muy pequeña, que aquí dice menor a 1 segundo de periodo? Y además el suelo se comporta como, se mueve como a 1 segundo, o menos a 1 segundo. ¿Qué pasa? Entonces, ¿sí? Viene muy rápido y queda la embarrada, se cae todo. Claro. Muy- Que sería distinto a si yo tengo una estructura que aquí dice un segundo de periodo y el suelo además se mueve en 1 segundo de periodo, y finalmente estructuras grandes que se mueven a más de 2 segundos. En el fondo, las estructuras, ya no estamos hablando de sismología propiamente tal, sino que ya estamos viendo como ingeniería civil, ¿cierto? Tienen frecuencias. ¿Se acuerdan de las cuerdas que uno puede oscilar a ciertas frecuencias? Y si uno las oscila según su largo, ¿cierto? Puede encontrar frecuencias fundamentales de la cuerda. ¿Y qué pasa cuando la cuerda, yo encuentro su frecuencia fundamental? O hagamos otro ejercicio. ¿Qué pasa si yo tengo una copa y tengo una cantante lírica que canta? Y esa cantante lírica toma una frecuencia especial, que es una frecuencia que también tiene la copa. ¿Qué le pasa a la copa? ¿Han visto ese ejercicio de una cantante lírica rompiendo una copa? Sí. Ya. ¿Qué le- Y la resonancia incrementa, digamos, el efecto en el cristal, para acá pasa lo mismo. Entonces los edificios más largos, como tienen mayor longitud, tienen un periodo más extenso y por lo tanto la resonancia se ve en otras frecuencias. Claro, entonces si el suelo justo se mueve como le gusta moverse a mi edificio, el edificio va a entrar en resonancia. ¿Y qué significa eso? Que el edificio se va a caer, entre comillas, o va a resultar muy dañado. Y esto es justamente lo que pasó en el famoso terremoto de México de 1985, donde el efecto sitio que produjo el estar debajo de un lago, ¿cierto? Ciudad de México, hizo que para ciertos edificios a ciertos periodos entraran en resonancia y se cayeran, versus otros edificios que no les pasó nada. Entonces era bien curioso, o no sé si curiosa es la palabra para los mexicanos que lo vivieron, pero perfectamente podrías estar en una parte de la ciudad y ver que se cayó todos los edificios del frente, pero tu casa no, porque era un poco más baja. Entonces, ahí esto ya para los ingenieros e ingenieras es súper importante. De hecho, aquí nosotros estamos hablando de sismos, ¿cierto? De terremotos, de movimiento del suelo, pero, por ejemplo, para el Costanera Center, tuvieron que modelar el efecto del viento. El viento podía hacer que el Costanera entrara en resonancia, porque ustedes saben que es tan alto que existe un gradiente de velocidades y por lo tanto a esa altura igual el viento tiende a ser un factor importante. Entonces es algo que los ingenieros e ingenieras tienen que tener claro a la hora de diseñar estructuras. Entonces nosotros no queremos que nuestras estructuras entren en resonancia, ¿ya? Entonces, en el fondo el H sobre B es una forma de ver el periodo fundamental en el que se va a mover el suelo, y si ese periodo fundamental coincide con el periodo que le gusta moverse a mi estructura, la estructura se va a caer. ¿Sí? ¿Como que siguen el análisis? Sí, Ya, entonces, ¿cómo nosotros hacemos un poco, cómo se hace esto del H sobre B, o cómo se hace un estudio para ver microvibraciones o microsonificación sísmica, o encontrar lugares en la ciudad que van a vibrar de cierta forma y otros no, y por lo tanto qué zonas son más riesgosas o no? Bueno, lo que se hace es el estudio de microvibraciones y ondas superficiales. Las ondas superficiales son estas ondas que se mueven por la superficie, que no necesariamente pueden ser generadas por un sismo, sino que pueden ser generadas por
en una ciudad por el paso de autos, por el paso del metro, por ejemplo, por las caminatas de las personas. Hay un montón de cosas que afectan el ruido sísmico en general, y de hecho hay varios estudios, creo que lo vimos en una clase, ver el ruido sísmico y cómo disminuye con la cuarentena, que creo que se lo mostró en una de las primeras clases. Entonces, lo que uno hace es ir a terreno a medir este ruido sísmico. Uno obtiene datos y después obtiene curvas de dispersión. Entonces los datos me sirven para sacar espectros de frecuencia, y las curvas de dispersión las vamos a ver un poquito más adelante, pero me sirven para ver el perfil de velocidades en el suelo o las capas del suelo. Y existen distintas configuraciones donde yo puedo poner mis instrumentos para obtener un mayor área, menor área, mayor cantidad de información de más direcciones del ruido, ¿cierto? Porque el ruido sísmico me llega de todas direcciones, ¿ya? Pero eso no es algo de lo que se tengan que preocupar, porque no lo van a hacer, lamentablemente. Y tampoco es tan entretenido porque uno deja las cuestiones ahí nomás. Uno que lo ha hecho. Entonces, ¿cómo uno trabaja este H sobre B de Nakamura? A todo esto, ¿quién lo creó? O así se conoce, mejor dicho, porque existen otras formas de calcular el H sobre B. ¿Y cómo es lo que uno hace? Uno deja este instrumento, este sismómetro o geófono de 3 componentes, ¿ya? Y nosotros lo dejamos midiendo. Lo dejamos midiendo un día, un rato, ¿cierto? ¿Importa que registre sismicidad? No es tan importante porque nosotros estamos midiendo el ruido sísmico, ¿ya? O las microvibraciones. Entonces uno deja midiendo y este geófono va a medir la componente este, la componente norte y la componente vertical, ¿cierto? Son las 3 X y Z. Ya, entonces, en el fondo, yo voy a tener un registro. Bueno, en el fondo lo que va a hacer para aumentar la frecuencia va a ir sumando, que eso es el smoothing, va a ir sumando, ¿cierto? Muchos sismitos. Y finalmente me va a entregar, o me puede entregar, mi espectro para cada una de las 3 componentes, ¿ya? Tenemos el espectro de frecuencias para la componente vertical, para la componente norte y para la componente este, ¿ya? Aquí tenemos cómo se ve en tiempo, lo que me registra el aparato. Aquí está cuando yo ya lo pasé por Fourier, ¿cierto? Y en el fondo lo que uno hace, como ya les dije, es que uno dice H sobre B, horizontales sobre verticales. ¿Y cuáles son las horizontales? El norte y el este, aquí lo pueden ver, y lo que uno hace en el fondo es calcular como el promedio de las horizontales, o en espectro de frecuencia es calcular la raíz cuadrada y la multiplicación, ¿cierto? Entonces uno ahí tiene como el H sobre B. Y después lo que uno hace es dividirlo en Fourier. Y pueden ver que esto hace que si existe alguna componente importante en las horizontales, esta se pueda mantener, digamos, o si existe alguna anisotropía, que en la zona norte o la zona este ocurre algo que no me llega suficiente información, es una forma como de verlo bien. Y finalmente ahí obtenemos la curva de H sobre B. ¿Ya? Las horizontales sobre las verticales. Y podemos ver en este caso que ya, por ejemplo, en el norte y en el este se veía algo, ¿cierto? Pero cuando hacemos este ejercicio podemos ver que ya es más claro. Aquí podemos ver el intervalo de confianza, ¿cierto? La desviación estándar y el promedio y podemos ver que en este caso, en este equipo, se encuentra que a una frecuencia de 5 Hz más o menos, y eso serían 0,2 segundos, ¿cierto? 1 partido 5, ¿sí? Se encuentra el periodo del suelo en ese lugar, ¿ya? Así se hace en la práctica. Y esos son los datitos que tienen ustedes en la tarea, de hecho. Ustedes no tienen todo esto, ustedes tienen esto. Yo les estoy diciendo cómo se construyó, ¿ya? Entonces, ¿se entiende cómo se construye esta curva? Entonces uno mide en el tiempo algún periodo, después se va sumando esto, uno lo pasa a frecuencia, después uno toma las frecuencias horizontales y las promedia y después hace el H sobre B, ¿sí? Horizontales sobre verticales. ¿Sí?
lo entiendo, pero igual se ve así como, no sé, tengo que tratar de hacerlo. O sea, ustedes no tienen que hacerlo, ¿ya? Nosotros les damos las curvas de h sobre b, pero en el fondo tienen que Entonces entender, sí, entiendo súper bien. porque en el fondo uno tiene que entender de que ustedes van a tomar un registro en tiempo, después lo tienen que pasar a Fourier, después tienen que hacer algunas relaciones matemáticas y van a obtener el h sobre b, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de la función de transferencia, ¿ya? Nosotros y nosotras en general tenemos registros que están en roca. ¿Por qué son registros que están en roca? Porque son registros que tiene en este caso la Red Sismológica Nacional del Centro Sismológico, que como ya les dije, esos registros están en roca. ¿Por qué? Porque ellos los necesitan para hacer su función principal, que es estimar la magnitud de un sismo lo más rápido posible, ¿sí? Pero como ya les dije, a las y los ingenieros no les importa tanto, quizás tanto la fuente sísmica, sino que al final es cómo está respondiendo cada sitio para construir una estructura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una buena pregunta sería como, ¿cómo lo hago para obtener un registro de suelo, entre comillas, si es que yo tengo un registro de roca? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nosotros aquí tenemos para un sismo, el registro en roca, donde se puede ver, como ya les dije, que siempre se miden este-oeste, norte-sur y vertical en el tiempo, y podemos ver las aceleraciones. Esto es un acelerograma entonces que alcanza. Entonces, 0,19G, ¿cierto? O 0,14G la vertical. Y aquí nosotros podemos ver cómo se vería esto en un espectro del suelo. De hecho, fíjense, en general en la forma o en las amplitudes que tienen las curvas, y podemos ver que en el suelo entonces encontramos mayor aceleración que en roca. Acuérdense que el suelo vendría siendo sedimentos con basamento, ¿cierto? Con cualquier otra cosa estratigráfica, y roca es un poco el basamento nomás, ¿sí? Entonces existe una forma de transformar mi registro de roca a suelo, ¿ya? Y eso es, no sé si decirlo una máquina, pero imaginemos que es una función, ¿cierto? Acuérdense que la función uno puede pensar que es una máquina que ustedes le meten de input el registro en roca y le saca el registro en suelo, ¿ya? Y esta máquina o función de transferencia es una función matemática de amortiguamiento eh, y se llama función de transferencia. Entonces, al final lo que uno hace es pasar este registro a frecuencias, multiplicarla por la función de transferencia y después volverla al periodo del tiempo. ¿Ya? Son cosas matemáticas que uno hace programando. Entonces, en el fondo uno toma esto, lo pasa a frecuencia, lo multiplica por esto y lo vuelve a pasar a tiempo. El problema es que esta función o esta maquinita necesita algo llamado periodo de amortiguamiento, ¿ya? Entonces, dentro de los parámetros de la función de transferencia, que es una función matemática o una máquina, yo necesito configurarla con un periodo de amortiguamiento, ¿ya? Y así yo puedo obtener mi registro de suelo. Entonces, ¿de dónde podría sacar ese periodo de amortiguamiento, cierto? ¿Por qué? Porque es importante, porque en el fondo yo puedo tener una estructura y puedo hacer simulaciones, ¿cierto? De cómo van a resistir esas estructuras a ciertas aceleraciones del suelo, pero yo no sé qué aceleración tiene el suelo. Yo sé qué aceleraciones ha tenido históricamente, por ejemplo, en una estación registrando el terremoto del Maule o registrando otro tipo de terremotos, pero yo no sé qué pasa con el suelo, ¿cierto? Y yo voy a construir sobre suelo. Entonces, aquí hay una comparación de qué tan bien funciona esta maquinita o función de transferencia cuando yo le paso ciertos valores. Entonces, podemos ver que aquí tengo registros de aceleración, y aquí tengo en roca, y acá tengo registro de aceleración en suelo. ¿Ya? Y podemos ver que efectivamente aumenta la aceleración del suelo, pero no siempre se porta tan bien. Y ahí depende ya de cómo uno configure la máquina o esta función de transferencia. ¿Ya? Hay funciones de transferencia que necesitan más parámetros que otros.
¿Ya? Entonces, ¿qué tan bueno en el fondo es usar esta máquina teórica, para comparar el movimiento del suelo versus lo que efectivamente se mueve el suelo, ¿cierto? Porque al final es lo importante. A lo mejor ustedes van a hacer una evaluación de peligro sísmico. Acuérdense que para evaluación de peligro sísmico no me sirve la magnitud de un sismo, me sirven los parámetros de movimiento fuerte, como la aceleración del suelo. Y a lo mejor ustedes no tienen registros en esa ciudad, o no tienen registros del suelo, sino que tienen a lo mejor solamente registros en roca. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer? Aquí, por ejemplo, tenemos la evaluación del efecto sitio para el terremoto del Maule. Entonces, teníamos estaciones en suelo y lo comparamos con estaciones que estaban en roca en el Maule, pero le hicimos esta pasada por la máquina de función de transferencia. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la velocidad de las estaciones, y podemos ver el espectro de frecuencia de este terremoto para 2 estaciones en Concepción. ¿Ya? Ahí en Concepción. Y podemos ver en la izquierda y en la derecha cómo se comporta el observado, es decir, cómo efectivamente se comporta el espectrograma o el periodo o las frecuencias del suelo, versus cuando yo hice todo el esfuerzo de pasar o de tener una función de transferencia y pasar mi registro. ¿Ya? Y podemos ver que a veces funciona. Por ejemplo, tenemos este peak después de un segundo que se observa en el teórico, pero obviamente no somos capaces de reproducir todo el espectro como pasa en la naturaleza, porque existen muchas cosas que no se modelan o no se consideran matemáticamente. ¿Ya? Ahora, ustedes que van a ser ingenieras e ingenieros, obviamente este resultado está bien, ¿cierto? Pueden encontrar el periodo más importante y por lo tanto prepararse para que no entre en resonancia su estructura, o pueden calcular los modos de su estructura, etc. Pero siempre teniendo la salvedad de que son modelos físico-matemáticos que no siempre van a ajustar la realidad tal cual es, porque la realidad es mucho más compleja que un modelo matemático. ¿Ya? Entonces, este es mi lado científico que sale versus el lado ingenieril. ¿Ya? Entonces, nosotros vimos netamente la respuesta dinámica del suelo. Es decir, no me importaba cómo fuese el suelo hacia abajo, sino que simplemente yo tomaba microvibraciones y listo, ¿cierto? ¿Hablamos de geología o de algo del suelo, de cuántas capas tenía el suelo, de algo de eso? ¿O de las velocidades de onda? No. No, ¿cierto? Entonces, esa es la respuesta dinámica, y es un poco la escuela que dice que hay 2 escuelas, digamos, que una escuela habla de medir netamente las microvibraciones y hacer todo esto, y hay otra escuela que habla de yo voy a medir cada una de las capas, voy a hacer un modelo matemático que me vaya pasando cada una de las capas y voy a obtener una respuesta, que eso vendría siendo como combinar algo estático, ¿ya? Entonces la velocidad de onda 30, que tiene que ver con las velocidades de onda de corte en los primeros 30 metros, es un proxy de respuesta dinámica. ¿Qué quiere decir eso? Que es un buen estimador, eso es un proxy, quizás de cómo se va a comportar el suelo. ¿Por qué? Porque yo puedo aplicar fórmulas matemáticas en los primeros 30 metros, dependiendo de qué son, dependiendo de sus espesores, y quizás pueda obtener aquí el periodo fundamental. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en general el BS30 es lo que más se ha hecho en ingeniería civil desde siempre, porque es muy usado. En el fondo me permite ver el periodo del suelo según 4 veces el espesor de la capa, esto es en una dimensión, versus dividido por la velocidad de onda S en esa capa. ¿Ya? Entonces es una forma, a diferencia del otro donde yo encontraba en la figura un pic, aquí es un número que me entrega simplemente al usar una ecuación matemática.
¿ya? Y por eso es un proxy, porque en el fondo es una estimación matemática que se hace versus lo que efectivamente puede ser la respuesta del suelo, ¿ya? Y es el más usado en general. De hecho, la norma sísmica considera el BS30 más que la respuesta dinámica del suelo con estos geófonos. Así es. Y por lo tanto, en cada vez que ustedes hagan una construcción, cada vez, claro, todos los días están haciendo construcciones, pero es que si van a trabajar dentro del área de la construcción, la sísmica es muy usada para esto, para ver el BS30 y estar dentro de la norma. Ya, entonces el más usado, y lo puedo usar por sondaje, es decir, yo puedo tomar un sondaje y medir los primeros 30 y ver qué litología tiene cada una y aplicar quizás una fórmula matemática, o de un perfil sísmico para las y los que pasaron por fundamentos o prospección antes conmigo. Recuerden que al final uno podría ver la velocidad de onda S y no la velocidad de onda P, y por lo tanto podía obtener también el BS30, ¿ya? Esto sería todo lo que esto es lo conocido como geotecnia, ¿ya? ¿Cuál es el problema del BS30? Es que lo primero es que el suelo no tiene respuestas lineales. Entonces, al considerar una respuesta que en el fondo cumple una ecuación matemática que a lo mejor tiene cierta linealidad, puede hacer que no sea tan representativo, ¿ya? Y podría explicar por qué quizás, bueno, por qué por ejemplo se cayó cierto edificio en Concepción, ¿cierto? A pesar de que quizás estaba dentro de la norma, aunque después se supo que no, y eso hay que decirlo, y perfectamente no podemos confiar ciegamente entonces en el BS30, ¿ya? ¿Por qué? Porque el suelo se comporta de forma no lineal, dependiendo incluso de la ubicación de los estratos. Aquí estamos considerando estratos horizontales y nosotros sabemos que en la práctica en Chile los estratos no están de cualquier cosa menos horizontales. Y además existen otros parámetros que no considera el BS30 como buen predictor de la respuesta dinámica, ¿ya? Pero es el más usado. ¿Y por qué? Porque al menos en una dimensión es una forma de calcular el periodo fundamental. ¿Sí? Entonces, al final, ¿qué se hace? Al final se hacen las dos cosas. Al final, cuando uno hace un estudio de microvibración, lo vamos a ver ahora, ocupa onda de dispersión para calcular la velocidad de onda S en los primeros 30 metros, y además hace el H sobre B, ¿ya? O sea, eso es lo que los estudios, al menos en la ciencia, lo están haciendo. No sé qué tan aplicado esté en la empresa todavía. Entonces, de hecho, aquí tenemos el BS30 y el decreto chileno. Entonces, por ejemplo, tenemos tipos de suelo en el decreto chileno, y tenemos tipo B, tipo A, tipo D, y tenemos que no se puede construir en ciertos tipos de suelos, ¿ya? Eso es la norma. Y tenemos descripciones de los estratos, ¿cierto? Si nosotros hacemos un sondaje, podemos encontrar, y de hecho ustedes van a tener sondaje de la tarea, pueden encontrar como que el primer estrato es de baja humedad, presencia de capas con hormigón, de 6,8 tenemos arena fina, ¿cierto? Un perfil estratigráfico. Y la velocidad de onda S, según el decreto, según el tipo de suelo, está tabulada, ¿ya? Pero como yo les dije, cuando uno hacía estudios de microvibración, uno también trabaja con las ondas superficiales, que son ondas dispersivas. No vamos a adentrar más en las ondas dispersivas, netamente decirles que a mayor frecuencia o a menor frecuencia yo puedo en el fondo recibir respuestas de más profundo del suelo o más superficiales del suelo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo trabajar con, aquí podemos ver que existen varias cosas, pero si uno trabaja con las ondas de dispersión de baja frecuencia, le va a estar dando información de la velocidad de onda S de los primeros metros, y si trabaja con frecuencias más chicas, que son de largo periodo, tenemos más profundo, ¿ya? Entonces, cuando uno hace y uno ve estas curvas de dispersión que se llaman, ¿ya? En el fondo, cuando yo hago un estudio de microvibración, no solamente obtengo las curvas de H sobre B, sino que también puedo, dependiendo de cómo puse mis arreglos de geófonos, tener una velocidad de los primeros 30 metros o incluso de los, aquí, 70 metros. Ya eso depende de la configuración de los geófonos y depende del suelo en sí mismo, ¿ya?
Entonces aquí hay una comparación entre hacer un sondaje, que es carísimo, versus hacerlo con ondas superficiales, ¿ya? Entonces aquí teníamos la profundidad que encontraban los estratos de un sondaje. Ustedes saben que los sondajes por lo bajo es 1.000.000 de pesos, creo. Hay que reajustar al IPC de cuando me dijeron eso. Podemos ver la velocidad según el decreto chileno, ¿cierto? Y podemos ver la profundidad aquí de Invert tiene que ver con cómo se invirtieron estos datos de ondas superficiales, que no vamos a entrar mucho más en ello, pero podemos ver que se obtienen resultados bastante parecidos. Entonces hay mucha gente que dice como quizás ni siquiera es necesario un sondaje o una primera aproximación, puede ser solamente con esto, ¿ya? Ahora bien, pueden ver que aquí la profundidad del sondaje dice de 17,6 a 27,6 y de repente aquí la profundidad dice desde 25,58 y tiene que ver con los modelos físico-matemáticos en esta inversión, no pueden ver más allá de lo profundo, entonces generan una capa de semiespacio nomás con esa velocidad. ¿Ya? Una cosa por otra, ¿cierto? ¿Alguna pregunta? Entonces, además de calcular el H sobre B, en los estudios de microsonificación, yo puedo calcular la velocidad de onda en profundidad y puede ser un buen proxy o estimador también del periodo fundamental. Con la fórmula que vimos, ¿cierto? Sí, yo sé que es harta información, pero todas las clases han sido mucha información. Sí, ¿se entiende? Porque ahora vamos a ir a puros ejemplos, ¿ya? Que yo creo que les va a servir harto para la tarea y quizás para que discutamos un poquito más, ¿ya? Entonces, aquí tengo como, vimos hartas ecuaciones matemáticas, vimos incluso ciertas mediciones geofísicas, pero aquí hay un estudio que se hizo en Italia, no lo puse, pero en el fondo aquí podemos ver que está dividido en zonas, se hizo un estudio de microvibraciones, como pueden ver ahí, y en el fondo se puede ver cómo es la litología en cada una de las zonas, ¿ya? Entonces aquí nosotros tenemos nuevamente nuestro espectro de H vertical, norte, sur, este, oeste y nuestro H sobre B. ¿Sí? Y aquí podemos ver más o menos, y aquí nosotros podemos ver más o menos dónde estaría el pic del suelo. Entonces tenemos zonas donde no existe un pic claro y zonas donde sí existe. ¿Ya? ¿Se entienden estas figuras? ¿Sí? Entonces, la gracia de este trabajo era incorporar o no dejar de lado que al final existe geología que tiene que ver con ciertas propiedades elásticas y mecánicas de esa geología y que esas también pueden darme información o pueden generarme discrepancias con lo que obtenga con la microvibración o al final del día con las posibles aceleraciones que yo tengo del suelo. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos limolita, limotita, sí, creo que lo dije bien, algo calcáreo, no voy a traducir esa roca, y arcilla, ¿ya? Entonces nosotros en azul tenemos las curvas H sobre B que nosotros observamos y las SHT y QWL son otras formas matemáticas de obtener este espectro de frecuencia que tiene que ver con la geología y podemos ver cómo se comportan estos parámetros de movimiento fuerte. Aquí tenemos la aceleración del suelo, aquí tenemos la velocidad, aquí tenemos aceleraciones que están amortiguadas, ¿ya? Imagínense que son para estructuras, ¿cierto?
Y en el fondo aquí hacen la comparación, digamos, entre para 3 terremotos distintos, usando esto, cómo se ve la aceleración del suelo y cómo cambiaría un poco dependiendo de cuál es el suelo que yo tengo como último estrato, ¿ya? Y podemos ver que dependiendo de la roca que yo tengo, voy a alcanzar valores distintos. Y por lo tanto es algo que yo tengo que considerar, o en el fondo el artículo concluía un poco eso, como no olvidemos la geología cuando nosotros hacemos todas estas cosas, porque la geología también tiene un impacto en la posible respuesta del suelo. Y de hecho, aquí nosotros tenemos 3 escenarios posibles, porque la gracia de tener estas curvas, ¿cierto?, de H sobre B y obtener una función de transferencia, y que yo puedo tener un acelerograma sintético o un acelerograma del pasado, pasarlo por mi maquinita de función de transferencia y obtener el registro en suelo, ¿ya? Y eso es lo que ellos hacen más o menos, que en el fondo toman un sismo, no sé, de 1693, ¿cierto?, de 1990 y 1908, y comparan, según distintas técnicas de calcular espectro de frecuencia, algunas que consideran y otras que no la geología, podemos ver qué tanto se acercan o no a lo que fue el daño real de esos terremotos, ¿ya? Entonces, quizás esta diapositiva también es como nunca olvidar que la geología también tiene un impacto, ¿ya? Entonces no quedarse a veces siempre con ondas o siempre con una metodología, sin olvidar que la geología, la altura del basamento u otra estructura igual pueden estar afectando nuestros resultados, o podrían llegar a afectarlo si es que no la consideramos, ¿ya? Entonces creo que en general esto resume bien la pega de un ingeniero geólogo, ¿cierto? Como tener todas estas herramientas de la ingeniería de espectros de frecuencia, ¿cierto? Y no olvidar la parte geológica, interpretar esos sondajes, ¿cierto? O interpretar la capacidad de ciertas rocas y minerales a los esfuerzos de corte y etcétera. ¿Sí? Entonces, en general, cuando uno ve un estudio de H sobre B o de ruido sísmico, lo que uno hace, por ejemplo, es notar que el perfil de velocidades puede o no tener que ver con el sondaje o con la litología. Ya, ojo, porque acuérdense que puede haber una litología que esté más hidratada que en otra, y eso va a cambiar las velocidades de onda de corte, porque acuérdense que la onda de corte no se mueve por el agua. Y dependiendo de cómo sea mi litología, yo puedo tener o no pics a ciertas frecuencias, ¿ya? Entonces, distintas secuencias estratigráficas con distintas velocidades de onda me va a generar distintos espectros de respuesta, y esos espectros de respuesta, entonces, lo más probable es que tengan que ver con la litología que tengo en la subsuperficie. Ya, entonces, en este caso, nosotros tenemos varios tipos de litología: limo, arena, ¿cierto?, arcilla, y podemos ver que existe un pic no tan claro quizás de frecuencia después de los 2 segundos, a diferencia de este otro perfil, donde nosotros tenemos un pic claro a los 2 segundos, donde nosotros tenemos suelo, lahares e ignimbrita, que ya vendría siendo como roca, ¿cierto? Entonces, este perfil es bien interesante porque nos hace discutir un poco la ignimbrita de Pudahuel en Santiago. Y en Rancagua también tiene que existir, pero debe estar muy menos estudiada, que existen zonas donde hubo sedimento volcánico que finalmente se compactó, formó la ignimbrita, ¿cierto? Y a lo mejor zonas con ignimbrita tienen un espectro de frecuencia con frecuencias fundamentales importantes que pueden hacer que ciertas zonas donde exista todavía este estrato, ¿por qué puede no existir? Ustedes saben, por cantidad de falla geológica, por la topografía del momento, por erosión, y eso puede o no generar distintos pics. Y explicaría por qué, por ejemplo, en la zona del Maule teníamos zonas con mucho daño o no, y también explicaría por qué para el terremoto de 1985 de Santiago teníamos comunas que estaban una al lado de la otra, pero finalmente tenían menos daño, ¿ya? Y aquí hay un recuerdo, si bien nosotros hemos trabajado harto con valores absolutos, acuérdense que en general cuando nosotros trabajamos con
peligro probabilístico, a nosotros más que el valor exacto, a nosotros nos interesan las probabilidades de exceder cierto valor, ¿ya? Y eso es un poquito lo que... eso es un poquito lo que demuestra esta imagen, aparte de comparar la velocidad de onda de corte, primeros 30 metros, con la aceleración del suelo. En el fondo es quizás la probabilidad de que nuestra aceleración sea menor o igual a 0,3, ¿ya? O que se encuentre dentro de cierto rango. En el fondo, acuérdense que cuando nosotros hacemos peligro probabilístico, a nosotros más que interesarnos el valor propio, nos interesa la probabilidad de exceder cierto valor. En este caso, en peligro probabilístico, a nosotros, después de hacer todo este análisis de la aceleración del suelo que nosotros podemos encontrar después de muchos escenarios, al final a nosotros nos interesa la probabilidad de exceder cierto parámetro de movimiento fuerte. ¿Ya? Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Y es un ejemplo que vamos a trabajar también la próxima clase. En el fondo aquí tiene que ver con el terremoto de Valdivia y tiene que ver con el rol del efecto sitio en el daño de estructuras para la ciudad de Valdivia después del terremoto 9.5, el más grande registrado en la historia. Bueno, aquí hay varias cosas por detrás, pero incluyen que hay personas que fueron capaces de generar sismogramas sintéticos del terremoto de 1960 ya, entonces por eso nos permite calcular ciertos espectros de frecuencia también. Y recuerden, el terremoto de Valdivia fue el terremoto más grande registrado entre la península de Arauco y Concepción, con 2 sismos precursores en la ciudad de Concepción el día 21 de mayo, que destruyeron Concepción. Nadie se acuerda de los pobres precursores de 8 y algo sobre Concepción. Y aquí nosotros tenemos, de hecho, aquí están los precursores. Y aquí tenemos la ciudad de Valdivia. Entonces, hablemos un poco. Ya. La ciudad de Valdivia, ¿dónde está ubicada? Y ni siquiera pensemos en la geología. ¿Estamos ubicados cerca o lejos de la costa? Y aquí ya necesito un poco más de participación porque son cosas que van a necesitar para la tarea o son análisis o preguntas que van a necesitar hacerse. ¿Dónde está la ciudad de Valdivia? Cerca de la costa. Está cerca de la costa. ¿Qué podemos ver de la ciudad de Valdivia también? A ver, perdón, tengo chat acá. Entonces es una ciudad costera, ¿cierto? ¿Qué otra característica, miren, ni siquiera geológica, pueden ver en la ciudad de Valdivia? Está la desembocadura de un río. Un río bastante grande. Está la desembocadura de un río. Excelente. Entonces, a priori, ¿ustedes esperarían encontrar que sea una zona donde tenga puro basamento o tenga mucho sedimento? Sedimento. Uno esperaría encontrar zonas de sedimento y de hecho van a haber sedimentos que estén más mojados, pero y también vamos a tener distintos niveles de sedimento dependiendo de cuánto arrastre o no tenía el río Calle en la historia geológica pasada, ¿cierto? Vamos a aplicar geología acá. Por algo tiene geología. Entonces aquí nosotros podemos ver el mapa geológico, entre comillas, de la ciudad de Valdivia, donde podemos ver relleno artificial, podemos ver zonas arcillosas con arena, podemos ver humedales, wetland, podemos ver arena como grava con más fino, ¿cierto? Podemos ver arcilla y podemos ver zonas con algún tipo especial de arena. Y podemos ver que todos esos sedimentos se reparten heterogéneamente sobre la ciudad, ¿ya? ¿Qué tienen que ver con las características del río, ¿cierto? Tienen que ver quizás con la entrada de tsunamis anteriores, ¿cierto? Con el nivel del mar, con las glaciaciones, con las desglaciaciones, hay toda una historia geológica. Y aquí nosotros podemos ver que en 1960, cómo fue el daño para ciertas estructuras. Son estructuras de un piso o estructuras de 2 pisos. No pidamos más en 1960, ¿ya? En Valdivia.
podemos ver el material en el que fueron construidos y podemos ver, por ejemplo, estoy seguro que esto es como mampostería y esto es madera, y podemos ver dependiendo de el tipo de suelo, cómo reaccionaron estas estructuras. Las estructuras de madera se inclinaron en zonas con arcilla, o las estructuras de madera no tuvieron daño en zonas con grava y arcilla, o hubo mucho daño en azul está la mampostería agrietada, y podemos ver que en general la mampostería se porta súper mal, porque siempre está como bien agrietada, ¿cierto? Y también en los de 2 pisos. Entonces, si bien hay ciertas cosas que tienen que ver con el material de la construcción, también vemos que para 1 piso y para 2 pisos igual hay un pequeño cambio. De hecho, miren, para 2 pisos, las cantidades de estructuras de mampostería destruidas son mayores que para 1 piso en el mismo suelo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué me dice de las frecuencias en el suelo? ¿Toda Valdivia tenía la misma frecuencia espectral del suelo, por ejemplo? Creo que no. No, ¿cierto? No. Entonces son esas cosas como que tienen que ir discutiendo, al menos los artículos científicos son bastante, al menos ponen la geología, ¿cierto? No sé en la práctica cómo será, yo creo que igual se usa o debiese usarse. Y vamos a ver, ya pasamos de la geología, ¿cierto? A efectivamente las H sobre B. Entonces se hicieron mediciones de ruido sísmico y se encontraron periodos en ciertas partes de Valdivia, y podemos ver curvas que tienen periodos fundamentales con un pic claro, lugares que tienen 2 pics, ¿cierto? O lugares que tienen pics más anchos, ¿cierto? Un comportamiento bimodal, etc. Y aquí nosotros tenemos un mapa, ¿ya? Muy parecido al que tienen que hacer ustedes en la tarea, donde podemos ver el periodo predominante o los periodos fundamentales de ciertas estructuras en la zona. ¿Y por qué creen que es esta escala de colores? Si bien aquí no lo dicen. ¿Por qué creen que estar cerca de 1 o 1.5 segundos está en rojo y estar entre 0.6 y 0.9 segundos es estar en amarillo verde? Porque es más probable la resonancia en periodos mayores. Porque, bueno, lo deben haber visto con Laura en las horas de la mañana, pero en general periodos de 1 segundo o un poco más, 1.2, son los periodos fundamentales importantes, o 2 segundos también, donde puede haber más daño, ¿ya? En general por las alturas de las construcciones. Entonces, si bien este no es un mapa efectivamente de daño, quizás ni de peligro, al menos cuando nosotros hacemos el ejercicio de ver las frecuencias fundamentales en las zonas, nosotros ya podemos darnos una idea, y esto tiene que ver con la geología y tiene que ver con las H sobre B de quizás por qué ciertas estructuras tuvieron más daño en ciertos lugares y otras que no, y viceversa, ¿ya? Entonces al final hacer este ejercicio de ver el periodo predominante de la H sobre B es una buena aproximación al peligro propiamente tal sísmico, porque es una buena aproximación a cómo reaccionarían las estructuras dependiendo de cómo fue el suelo, ¿ya? Entonces, si bien es súper importante todo lo que vimos en las primeras clases, eh,
de la magnitud de los terremotos, del periodo de recurrencia, que es la primera parte de la tarea, al final y a la hora de construir es muy importante saber cómo va a responder el suelo. Y en el fondo, así yo puedo simular terremotos que a lo mejor nacieron desde la otra parte de la evaluación de peligro, que no tiene que ver con el efecto sitio. Acuérdense, quizás puedo ponerle esta maquinita de función de transferencia, eligiendo la frecuencia fundamental y ver cuál va a ser la aceleración del suelo o la probable excedencia de cierta aceleración del suelo. Entonces, vamos como completando un poco el mapa de cómo se hace la evaluación de peligro, ¿cierto? Como que al final saber, puedo generar un sismograma sintético de un terremoto magnitud 8, que fue el que me dio la primera parte del curso, y después puedo aplicar la función de transferencia, después de ver un H sobre B, ver las aceleraciones que alcanza el suelo y hacer quizás una microzonificación sísmica, ¿sí? Entonces esto es lo que ustedes tienen que hacer en la tarea, digamos, como si bien nosotros no estamos calculando aceleración del suelo en este mapa, sí nos está diciendo que existen ciertas frecuencias que es más peligroso el suelo y por lo tanto hay más probabilidad de daño en esa zona. Y por lo tanto la estructura o no se debiera construir ahí o etcétera, etcétera, etcétera. Si bien la norma chilena debe ser una de las normas antisísmicas más estrictas del mundo, entre comillas, hay cosas que todavía le faltan, ¿ya? Y quizás otra cosa importante tiene que ver que ustedes van a ver muchos, o en general hay muchos artículos, no sé si alguno estuvo con prospección aquí el año pasado, pero recuerdo que vimos un artículo científico que hablaba sobre la gravimetría en la ciudad de Santiago y decía nuevos aportes de la gravimetría para el peligro sísmico. Y uno diría como, ¿qué tiene que ver la gravedad con el peligro sísmico, cierto? Entonces, recordar que quizás no solamente la sísmica me puede aportar información, sino que saber cuál es mi capa de sedimento o dónde está mi basamento es un aporte para la evaluación de peligro sísmico. Entonces, la gracia de la gravedad, aquí tenemos la densidad, ¿cierto?, del relleno sedimentario, es que podría indicarme qué tipo de litología es, ¿cierto?, y su posible respuesta dinámica del suelo. Y al final encontrar el ancho de los sedimentos o dónde está el basamento también puede ser un input para mi evaluación de peligro sísmico, ¿ya? ¿Por qué? Porque a mayor capa de sedimento tengo mayor probabilidad de que pasen todos estos efectos de efecto sitio versus si yo estoy en el basamento es más difícil, ¿cierto? Porque ya no tengo sedimentos. Entonces aquí tenemos espesores sedimentarios, ¿cierto? Y de hecho otros estudios geofísicos también pueden aportar a fallas corticales y por lo tanto tener otra fuente sísmica, ¿cierto? Y como ya les dije, además, en Chile en general los estratos más profundos no necesariamente van a estar horizontales y eso también es algo que puede afectar la no linealidad del suelo, ¿ya? Entonces, aquí por ejemplo tenemos otro estudio que si bien no tiene que ver con peligro propiamente tal, con aceleraciones del suelo, perdón, sí tiene que ver con las frecuencias fundamentales del suelo en este cuadradito, entre Cerro Renca, Santiago y lo que está al oeste de Santiago y al sur de Providencia, que creo que es Ñuñoa. Y podemos ver cómo haciendo estas mediciones de H sobre B podemos encontrar a lo mejor frecuencias 0,5 Hz, que vendría siendo 1/5 de 0,2 de periodo, y podemos hacer estos mapas de frecuencia fundamental de H sobre B para ver más o menos cómo respondería el suelo y más o menos tener una idea de lo que es el peligro en Santiago. La tarea está enfocada en conceptos básicos de peligro porque nosotros no podemos hacer
un estudio de peligro como corresponde, porque ahí habría que ocupar para el peligro probabilístico muchas cosas, existen portafolios que no hemos visto, en el fondo tenemos que ver como la exposición de ciertos elementos en estas zonas para llegar a estudios de peligro, que finalmente eso también se traducen en pérdidas. Los estudios de peligro sísmico en general se traducen en pérdidas económicas. Pero aquí nosotros vamos a hacer como los conceptos previos, ¿ya? Entonces, como les comentaba, para la próxima clase lo que yo voy a hacer es realizar los mismos ejercicios que ustedes tienen que hacer para la tarea en Viña del Mar, pero yo lo voy a hacer para Valdivia. Entonces voy a generar una Gutenberg Richter, la vamos a discutir, después vamos a encontrar unos puntos GPS con H sobre B y voy a poner las frecuencias fundamentales. Y vamos a interpretarlo, ¿ya? Como complemento para la tarea, y recuerden por favor que mañana a las 2, el próximo martes a las 12 del día, tenemos la charla de un invitado de Tsunami, por favor, para que vengan, ¿ya? Porque si no, no va a querer venir más. ¿Alguna pregunta? ¿O quedó más o menos claro? Es mucha información, al final esto básicamente es como full geotecnia, full mucha información, pero así es el curso un poco, tenemos que darle como nociones básicas para la evaluación de peligro, y la frecuencia fundamental es una herramienta muy básica para entender por qué hay zonas que quizás tienen más daño que otras, que es algo como importante. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí, sí. Es que yo llegué tarde, no sé si diste tips para la primera pregunta también. No, esta clase ha sido todo para la pregunta número 2, pero en la próxima clase, como te dije, vamos a hacer todo para Valdivia, donde tengo unas curvas de H sobre B también. Entonces vamos a partir por buscar el catálogo, filtrarlo, hacer la Gutenberg Richter, interpretar el parámetro de la tasa de excedencia, graficarlo, ocupar Poisson en Excel, responder las preguntas y eso. Pero al final, toda la primera parte del curso, o la primera pregunta, está enfocada en que nosotros seamos capaces de identificar la probabilidad de que ocurra o no, o a lo mejor un sismo en cierta zona, que es como la evaluación macro, y la segunda parte de la pregunta ya tiene que ver con peligro como más local y la microzonificación sísmica, ¿ya? Que son como las dos componentes importantes para la evaluación de peligro. Ok. Y tengo una consulta, es que ahora empecé recién a filtrar recién o ¿Catálogo? sea, el catálogo y había muchos datos, demasiados datos. ¿Mm? Sí, los filtré en Valparaíso, pero es que hay algunos que dicen que están, por ejemplo, al noreste o, claro, al noreste a 98 kilómetros de Valparaíso, hacia el noreste. ¿Los contarían o no? Mira, yo mostré en una imagen aproximada, de hecho, ustedes pueden ver el recuadro con las latitudes y las longitudes que se hizo el catálogo. Y en general uno podría discutir el tamaño, ¿cierto?, del catálogo, y podría decir como ocupé muy grandes o muy chicos, eh, pero al final piensa que todos los sismos que están en el catálogo son sismos que a lo mejor sí tienen impacto, a lo mejor los más importantes en la zona de Valparaíso. Y a lo mejor tú tienes que filtrar no por latitud y longitud, eh, o puedes hacerlo también, es válido decir como, mira, este catálogo tiene un área muy grande, a mí me interesa explorar un área más chica quizás, o también puedes filtrar por profundidades para identificar fuertes de sísmicas también. A lo mejor a esta profundidad, este tipo de sismo es un sismo que a lo mejor no tiene importancia para mí en este momento, son muy pocos, o a lo mejor a estas profundidades son sismos de estas características, y por lo tanto, entonces ya eso tienes que empezar como cómo filtrarlo, también es como una decisión que tienes que justificar. Ahora también decir como, si estoy en Viña del Mar, un terremoto tipo Trust, a lo mejor posiblemente incluso un tsunami génico es mucho más importante que un terremoto tipo Outer Rise, por ejemplo. Ah, ya. Por ejemplo. Ya. Pero también eso va a discusión, entonces, si bien aquí creo que he sido súper claro en que existen metodologías para la evaluación de peligro sísmico, hay hay muchas decisiones que se van tomando, y esas decisiones tienen que estar justificadas, y se podrá criticar o no la justificación, pero en el fondo son pasos que hay que justificar, ¿ya? Así que la nueva alcaldesa de Viña del Mar necesita este estudio de peligro. Vale.
Así que no sé si tienen alguna otra pregunta. Vayan con su prueba de mecánica de rocas. Ánimo. Les ayudaría, pero no tuve dinámica de rocas. Oh, Pero F. no soy geólogo ni ingeniero geológico, soy geofísico, así que les dejo la roca a Pero ustedes. de presiones, de ensayos triaxiales, uniaxiales, Mm, 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 no, lo F. siento. Ya, así que cuídense harto, en serio, y suerte con la tarea. Nos vemos el próximo martes, por favor, por favor, por favor. Voy a escribirlo en el foro. El próximo martes a mediodía viene un invitado especial, así que no podemos fallarle, así que por favor vengan. Y en la tarde voy a hacer todo el ejercicio de la tarea, pero con otra ciudad. ¿Ya? Ok, Ok, nos Así que, vemos. nos vemos. chau, chau. Chau, chau.